Tú no eres mi familia. La voz de mi hija, Sofía, entró por los parlantes del teléfono, nítida y afilada como un cristal roto. Estaba en la cocina, doblando una toalla de té con el mismo gesto automático que he hecho por casi 70 años. No fue un grito, no fue una pelea, fue una frase pronunciada con una frialdad tan calculada que me paralizó en el acto. La toalla cayó al suelo. Mi mano se quedó suspendida en el aire, inútil, como si el control de mi cuerpo se hubiera desvanecido. No había ira en su tono, sino algo mucho peor, una absoluta y total indiferencia. Ella no me estaba regañando, me estaba clasificando, me estaba archivando, me estaba eliminando de su vida con la misma facilidad con la que se borra un mensaje de texto. Estaba a punto de sugerir, con la voz suave que me había acostumbrado a usar, que podía ir a su casa en lugar de esperar su visita del domingo. El silencio en mi apartamento me gritaba lo sola que estaba, y un pequeño viaje de autobús me parecía un precio insignificante por una hora de risas con mi nieta, Elena. La pantalla de mi celular me mostraba su rostro en alta definición, pero sentía que miraba a una extraña. Detrás de ella pude ver a su marido, Esteban, con una sonrisa de suficiencia apenas disimulada, como si estuviera disfrutando de un espectáculo privado. El desprecio en sus ojos era un eco del desprecio en su voz, y su presencia hizo la humillación aún más profunda, más pública, más insoportable. Mi boca se abrió para responder, para suplicar, pero ninguna palabra salió. La frase de Sofía se repitió en mi mente, una y otra vez, como si estuviera atascada en un bucle eterno. Tú no eres mi familia. La toalla en el suelo parecía un símbolo de mi propia dignidad caída. Pensé en todos los domingos que esperé, en los pasteles que horneaba, en las llamadas que no contestaba. Me había convertido en la abuela que solo veía a su nieta a través de una pantalla. Había aceptado la miga de amor que me daban, creyendo que era suficiente. Y ahora, ni siquiera esa miga me quedaba. Y antes de seguir contándote lo que vino después, quiero saber algo. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo esta historia? Déjalo en los comentarios, con tu bandera si puedes, porque a veces, aunque estemos lejos, la herida de una madre se siente igual en cualquier rincón del mundo. Luego, mi nieta, la pequeña Elena, entró en el encuadre de la cámara. Su inocencia contrastaba cruelmente con la dureza de su madre. La vi sonreír, con su cabello castaño, cayendo sobre sus ojos brillantes, y mi corazón se encogió. Pero, en lugar de invitarla a saludar, Sofía la tomó del brazo y la apartó con delicadeza, diciendo algo que me partió el alma en dos. Ve a jugar con nuestra familia de verdad, la que importa. La frase no fue para mí, sino para su hija, pero el mensaje era claro. Fui relegada a un papel sin importancia, una sombra en un pasado distante. La herida no fue solo la de ser rechazada, sino la de ser borrada de la memoria de la única persona que realmente me importaba. Colgué. No sé si fue mi dedo, si fue mi mente, o si fue una fuerza más profunda la que me obligó a hacerlo. Mi mano temblaba, pero mi rostro permanecía seco. Las lágrimas no vinieron. En cambio, vino un frío que se esparció por mi pecho, congelando mi rabia y mi tristeza en un bloque sólido. Me quedé de pie en el medio de la cocina, mirando mi reflejo en el cristal de la ventana. Vi a una mujer de 68 años, encorvada, con el cabello plateado y la piel marcada por el sol y la vida. Pero también vi algo más, un destello en mis ojos que yo no había visto en años. No era tristeza, era indignación. La humillación que sentí en ese momento fue un punto de inflexión. No era la primera vez que me sentía despreciada, ni la primera vez que Sofía me hacía sentir pequeña. Pero esta vez, la herida fue tan profunda que no podía curarse con silencio. La frase se repetía. Tú no eres mi familia, la que importa. Era un ataque no solo a mi papel como madre, sino a mi propia existencia, a mi dignidad, a todo lo que creí ser. En ese instante comprendí que ya no podía quedarme quieta, que el silencio que había mantenido por años se había roto. La rabia silenciosa era mi única compañera. Ya no iba a mendigar amor. Mi nombre es Isabela Castillo de Morales. Cumplí 68 años hace poco. Y aunque mi cuerpo me recuerda cada uno de esos años con dolores en las rodillas
y un cansancio que no se va. Mi mente ahora se siente más despierta que nunca. Hace 5 años que Roberto, mi esposo, me dejó. El silencio de su ausencia se apoderó de cada rincón de este apartamento. Este lugar, que una vez estuvo lleno de risas y de la vida de nuestros hijos, Sofía y Miguel, ahora se ha convertido en mi prisión. Vivo sola, con la compañía de los recuerdos y las pocas economías que nos dejó. Las manos, que una vez fueron la herramienta principal de mi sustento, ahora están marcadas por el tiempo, con callos y venas pronunciadas, un recordatorio silencioso de la costurera que fui para darles una vida mejor. Mi rutina era simple, casi mecánica. Me levantaba temprano, calentaba el agua para el café y me sentaba en el mismo sillón que Roberto solía usar. A veces, mis ojos se perdían en las fotografías en la estantería. Sofía, con sus trenzas y una sonrisa desdentada. Miguel, con el uniforme escolar que tanto me costó comprar. Y Roberto, con su mirada bondadosa que siempre me tranquilizaba. Esos rostros eran mi vida, mi pasado, y creía que serían mi futuro. La casa, que alguna vez fue el centro de mi universo, ahora se sentía inmensa y vacía. Cada objeto, cada mueble, me recordaba una historia, un sacrificio, una promesa. La soledad era mi compañera, una presencia silenciosa que se hacía más pesada con cada domingo que pasaba sin la visita de mis hijos. Mis vecinos, el señor Carlos y su esposa, doña Marta, eran las únicas personas con las que hablaba regularmente, y sus amables palabras eran como pequeñas gotas de lluvia en un desierto. Yo me limitaba a sentir, a sonreír con una tristeza que intentaba ocultar, pero que ellos, con su propia sabiduría de vida, seguramente entendían. La verdad es que me sentía cada vez más invisible, como un fantasma en mi propia vida. Y luego llegó la pandemia. Si antes me sentía sola, ahora el aislamiento se volvió total. Las visitas se transformaron en videollamadas, los abrazos en píxeles. Mi conexión con Elena, mi nieta, se volvió un eco de lo que era, una imagen en una pantalla que a veces no me reconocía del todo. Sofía y Esteban se encargaban de limitar mis interacciones. «Por tu bien, mamá», me decían, pero yo sabía que era por su propia comodidad. El mundo fuera de mi ventana parecía distante y ajeno, y mi mundo interior se hacía cada vez más pequeño, más asfixiante. Guardaba los objetos de Roberto como si fueran tesoros, su reloj, una corbata que usó en una boda, su pipa. Me gustaba oler su ropa vieja, un gesto desesperado para mantener viva su memoria, y un poco de la calidez que se había ido. Sentía que mientras tuviera esos objetos, una parte de él seguía conmigo, pero esos mismos objetos se convirtieron en un recordatorio de lo que perdí. Mi compañero, mi protector, la única persona que realmente me amaba y me valoraba. Y ahora, la soledad era tan profunda que a veces me preguntaba si alguien se daría cuenta si yo dejara de existir. La verdad es que siempre fui una mujer de segunda. Primera para mi marido, claro, pero para el resto del mundo. Una mujer que existía para servir. Serví a mis hijos, a mi esposo, a la familia. Nunca tuve un sueño propio, más allá de ver a mis hijos felices y con una vida mejor. La identidad de Isabela la persona se fue perdiendo, poco a poco, entre las costuras de las faldas que cosí, los platos que lavé y las noches en vela que pasé esperando a que llegaran. Era una sombra, una mano que movía los hilos de la vida de los demás, pero que no tenía voz propia. Y ahora, esa sombra había sido descartada, considerada innecesaria, un estorbo. El apartamento, que una vez fue el nido familiar, ahora era una jaula para mis recuerdos. Cada cuadro, cada marca de crecimiento en la pared, cada rasguño en el suelo, era una historia de la que ya no era parte. Mis hijos construyeron sus propias vidas, con sus propios amigos, sus propias familias, y yo quedé atrás, como una antigüedad que no combina con los muebles modernos. A veces, me sentaba en el balcón y miraba a los niños jugando en el parque. Una lágrima solitaria rodaba por mi mejilla, no por pena, sino por el profundo sentimiento de invisibilidad. Era como si mi vida hubiera terminado el día que Roberto se fue, y lo que quedaba de mí era solo el eco de una mujer que una vez fue.
Mi relación con Sofía era un espejo de esa invisibilidad. Ella se había vuelto una extraña para mí, una mujer que hablaba en un idioma que ya no entendía, lleno de palabras como éxito y imagen. Había una barrera, no de distancia, sino de valores. Su marido, Esteban, era la personificación de esa nueva vida que ella había elegido. Un hombre que me miraba con una condescendencia que me hacía sentir como una sirvienta en mi propia casa. Y mi nieto, Miguel, el hermano de Sofía, un hombre que se había alejado de mí, se dejó llevar por la idea de un mejor estatus. La vida que yo había construido para ellos, una vida de valores y trabajo, fue dejada de lado. El silencio era mi castigo y mi compañero. El sonido de los electrodomésticos, el tic-tac del reloj en la sala, el susurro del viento a través de la ventana. Todos se unían en un coro para recordarme mi soledad. Las noches eran las peores, cuando la oscuridad hacía mis miedos más reales. A veces me preguntaba, ¿para esto di todo? ¿Para terminar mis días en esta casa, con este silencio, mientras mis hijos vivían una vida que yo les construí? El silencio ya no era un simple sonido, era una presencia, un recordatorio constante de que mi familia ya no me necesitaba. El rechazo de Sofía fue el último clavo en el ataúd de mi dignidad. Pero en ese momento, mientras la frase resonaba en mi mente, algo se activó en mí. Era la indignación, la rabia. No era el dolor de una madre que perdió a sus hijos, sino el de una mujer que fue borrada. Y en ese instante, en el frío de mi cocina, mientras las lágrimas se negaban a venir, mi mente, mi alma, mi corazón se encendieron. Había una nueva fuerza en mi interior. Ya no iba a ser la abuela que esperaba una llamada. No, la historia de Isabela no iba a terminar así. No en el silencio. No merecía terminar así. Mi corazón, a pesar del dolor, aún se pregunta si esta historia es única, si otras personas han sentido esta soledad, esta invisibilidad. Si tu alma se ha sentido tan pequeña en la vida de quienes más amas, te pido que te unas a mí en este camino. Suscríbete y activa las notificaciones para que historias como la mía no se pierdan en el silencio. Si eres una de nosotras, deja un corazón en los comentarios. Mi mente es un álbum de fotos. A veces, cuando cierro los ojos, no veo el silencio de este apartamento, sino las imágenes de una vida que di sin reservas. Veo a Sofía, mi pequeña, con su fiebre alta una noche de tormenta. Yo, con mis manos temblorosas, colocándole un paño húmedo en la frente, rezando a todos los santos para que se curara. Recuerdo haber pasado la noche entera en la silla al lado de su cama, escuchando su respiración irregular, sin atreverme a cerrar los ojos por miedo a que algo le pasara. Al día siguiente, la máquina de coser seguía esperándome, y con cada puntada sentía el peso de mi cansancio y la fuerza de mi amor. Recuerdo la primera bicicleta de Miguel. No teníamos dinero para una nueva, así que Roberto, mi esposo, la encontró en la basura, vieja y oxidada. Me pasé 2 semanas enteras, en mis momentos de descanso entre costuras, lijando el metal, pintando el cuadro con un esmalte que compré con mis monedas guardadas. Cuando finalmente se la dimos, sus ojos brillaron como si fuera el objeto más preciado del mundo. Ese brillo en sus ojos valió cada dolor de espalda, cada noche sin dormir. Yo me alimentaba de su felicidad. El contraste era brutal. Ellos se dormían calientes en sus camas. Yo me quedaba despierta, cosiendo bajo la luz amarillenta de la lámpara. Las noches se volvían días y los días se volvían noches. A veces, el cansancio era tanto que las agujas se me caían de las manos, pero el pensamiento de las matrículas escolares, de la comida en la mesa, me hacía continuar. Había semanas en que yo comía menos para que el plato de mis hijos estuviera más lleno. Nadie lo notó, ni lo notaría, porque para ellos era lo normal, lo que una madre hace. Mi cuerpo era la prueba viviente de esos sacrificios, de una vida dedicada por completo a ellos. Me acuerdo del vestido de graduación de Sofía. Quería uno especial, un vestido de diseñador que había visto en una revista. Roberto se negó, diciendo que era demasiado caro, que no podíamos permitírnoslo. Pero yo no podía ver la desilusión en su cara. Sin que nadie supiera, acepté un trabajo extra, en un taller de costura en un barrio lejano, donde pagaban poco, pero era suficiente.
Llegaba a casa con las manos entumecidas, pero las usé para coser a mano, puntada por puntada, el vestido que ella quería. El día de su graduación, cuando se miró al espejo y sonrió, mi corazón se hinchó de orgullo. Nadie sabía que ese vestido era un pedazo de mi alma, un pedazo de mi vida. Los años pasaron volando. La adolescencia de mis hijos fue un torbellino, peleas, desilusiones, y yo siempre estaba ahí para enjugarles las lágrimas, para escuchar sus problemas, para darles un abrazo silencioso. Recuerdo el día que Miguel rompió con su primera novia. Volvió a casa destrozado, y yo me senté con él en el suelo, sin decir una palabra, solo sosteniéndolo en mis brazos. A veces el amor de una madre no necesita palabras. Él se sintió consolado, y yo, sin saberlo, sentía que cumplía mi deber. Pero esas memorias que me daban fuerza, hoy me dan una angustia. Mi vida después de que se fueron era un reflejo de su ausencia. Las cenas ya no tenían risas, las mañanas ya no tenían prisa, y mi voz se fue apagando, porque ya no tenía a quién hablar. Cuando Roberto se fue, la soledad me golpeó con fuerza, pero nunca me imaginé que la soledad de mis hijos sería tan dolorosa como la de mi esposo. La soledad de mi esposo era la falta de su presencia. La de mis hijos era la falta de mi existencia en sus vidas. En ese momento de la videollamada, la frase de Sofía me rompió. «Tú no eres mi familia». Me hizo ver que todos mis sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los pasteles que horneaba, no valían nada. Me sentí como una extraña en mi propia vida, una reliquia, una pieza de museo que solo se usa para recordar el pasado, pero que no tiene ningún valor en el presente. La verdad era que yo había construido una casa para ellos, y ellos se llevaron las llaves, me dejaron afuera, y la cerraron para siempre. Y la pregunta que me atormenta es por qué lo hicieron. Mi vida, después de la frase, se ha vuelto un laberinto de preguntas. ¿Por qué el amor de una madre se convierte en un peso? ¿Por qué la gratitud se marchita? Las respuestas no las encuentro en las fotos ni en las memorias. Las respuestas están en la frialdad de su voz, en el silencio de sus llamadas, en la ausencia de su amor. La frase fue el catalizador que me hizo despertar. El sacrificio no es un acto de amor, es una inversión en el futuro de los que amamos, pero el futuro que construí para ellos no tiene un lugar para mí. Las manos que usé para coser sus ropas, para limpiar sus heridas, para secar sus lágrimas, ahora están vacías. No tengo nada que dar. O más bien, no quieren nada de mí. Yo me quedé con mis recuerdos, con mi pasado, con mi dolor. Mi única compañía en esta cárcel de soledad es el eco de la frase de mi hija. Tú no eres mi familia. Y es que lo que no entendí en ese momento es que la única persona que realmente necesita mi amor soy yo. Aún así, a pesar de todo, en el fondo de mi alma, aún tengo una pequeña esperanza. Una parte de mí se pregunta si mi historia es única, si otras personas han sentido lo mismo, si el amor de una madre, un amor que da todo, puede terminar en nada. Si te has sentido así, si tu corazón se ha roto como el mío, te pido que te unas a mí en este camino. Suscríbete y activa las notificaciones para que historias como la mía no se pierdan en el silencio. Si eres una de nosotras, deja un corazón en los comentarios. Yo, que viví toda mi vida para otros, ahora voy a vivir para mí. Y mi voz, que una vez fue una súplica, ahora será un rugido. No seré la anciana silenciosa que espera una llamada. Seré la mujer que recupera su vida, su dignidad, su voz. Y la primera persona que me escuchará seré yo misma. El camino será largo, pero por primera vez no caminaré para nadie más, sino para mí. La vida que di a mis hijos, ahora me la daré a mí. Y el amor que me negaron, ahora me lo daré a mí misma. Y las lágrimas que no lloré, ahora las voy a dejar fluir. No por pena, sino por la alegría de estar viva, de sentir, de ser finalmente yo misma. El rechazo de Sofía no fue un evento aislado. Fue la culminación de un proceso lento y doloroso. La humillación se había vuelto un pan de cada día, un ingrediente amargo que se añadía a mi soledad. Recuerdo la Navidad del año pasado. Me invitaron a cenar, pero no para sentarme en la mesa principal. «Mamá, la mesa está llena», me dijo Sofía con una falsa sonrisa.
mientras señalaba un pequeño rincón en la cocina. Me senté allí, sola, con un plato de sobras, escuchando las risas de mi familia a unos metros de distancia. Fue como si yo fuera un mueble viejo que ya no cabía en la sala. Me sentí como una extraña, una convidada de piedra en la celebración que yo, con mis manos, ayudé a construir. Las frases cortantes se habían vuelto la norma. Una vez, le mostré a Sofía una blusa que había cosido para mí, con tanto cariño. «Mamá, ¿todavía haces esas cosas de abuela?», me dijo con desprecio. Sus palabras me quemaron el alma. Esa blusa, que para mí era un símbolo de mi historia, para ella era una vergüenza. También recuerdo cuando Miguel, mi hijo, me pidió prestado dinero. Yo, con mi poco dinero, le di todo lo que tenía. Nunca me lo devolvió. Cuando le pregunté, me respondió con un tono de voz frío. «¿No eres mi madre? ¿No es tu deber ayudarme?». Me quedé muda. Mi amor, mi ayuda, mi sacrificio se habían convertido en un deber, una obligación sin gratitud. El grupo de WhatsApp de la familia era otro campo de batalla. Silencio. Mis mensajes eran ignorados. Las fotos de la familia, las de mis nietos, las de las vacaciones, nunca me llegaban. Cuando les pregunté, me respondieron que se olvidaron, pero yo sabía la verdad. Yo estaba fuera de su círculo, de su vida, de su familia. Me sentía invisible, un fantasma que nadie podía ver ni oír. Los comentarios de mis amigos eran: «¡Qué suerte tienes, Isabela! Tus hijos siempre te apoyan». Yo sonreía y asentía, con un dolor que no podía explicar. Esteban, el marido de Sofía, era el catalizador del conflicto. Él siempre me miraba con una condescendencia que me hacía sentir pequeña. Recuerdo una vez que intenté ayudarle con un problema en la casa. «Señora, por favor, no se preocupe. Es cosa de hombres», me dijo, como si yo fuera una anciana inútil. Mis años de experiencia, de arreglar cosas en la casa, de coser, de pintar, de cuidar, no valían nada para él. Mi vida, mi sabiduría, todo lo que era ignorado, despreciado. Y mi hija Sofía se quedaba callada, complaciente, cómplice del desprecio de su marido. La humillación no era solo verbal, también era un gesto sutil. Un brazo que no se extiende para ayudarme a bajar del coche, una puerta que se cierra justo antes de que yo entre, una conversación que se detiene cuando llego. Me sentía como si fuera un bicho raro, un estorbo que mis hijos tenían que soportar. No me invitaban a los eventos, a las fiestas, a los cumpleaños, y cuando lo hacían, me sentía como si fuera una carga. La pregunta que me atormenta es ¿por qué lo permití? ¿Por qué me quedé callada? ¿Por qué acepté esta humillación silenciosa? ¿Por qué mi amor por ellos se convirtió en mi propia prisión? Mis ojos, que alguna vez vieron un futuro brillante para mis hijos, ahora estaban llenos de lágrimas silenciosas. Mi corazón, que una vez se llenó de orgullo, ahora estaba lleno de dolor. La mujer que fui, la mujer que dio todo, estaba siendo borrada por sus propios hijos, y la pregunta que me hacía en el espejo, con la voz ahogada en la garganta, era: ¿qué me queda? ¿Qué me queda de mí? Si ya no soy madre, si ya no soy abuela, si ya no soy esposa. La respuesta era aterradora: nada. La verdad es que no eran solo mis hijos los que me rechazaban. Era la sociedad, la cultura, el mundo. Un mundo que no valora la sabiduría de los viejos, que no respeta el sacrificio de las madres. Un mundo que me decía que, a mis 68 años, yo ya no era nadie, que mi tiempo había pasado. Y lo peor de todo es que yo me lo había creído. Yo me había convencido de que era inútil, una carga, un estorbo. Mi voz, mi vida, mi dignidad se habían desvanecido en el silencio. Pero en ese momento, en la oscuridad de mi apartamento, mientras la frase de Sofía resonaba en mi mente, algo se encendió. No era la luz de la esperanza, sino la luz de la rabia. Una rabia fría, silenciosa, que se había estado cocinando en mi pecho por años. No era el dolor de una madre que pierde a sus hijos, sino el de una mujer que se da cuenta de que se perdió a sí misma. El dolor que sentía no era por ellos, era por mí, por la mujer que fui, por la vida que di, por el amor que perdí. Y en ese instante, en ese momento de profunda tristeza, mi corazón, mi alma, mi mente, se unieron en un solo pensamiento.
No voy a dejar que me quiten mi dignidad. No voy a dejar que me borren. Yo soy Isabela Castillo de Morales, y mi historia no ha terminado. Y en ese momento de lucidez, de profunda tristeza, me pregunté a mí misma, ¿qué haría Roberto si estuviera aquí? Y su voz, en mi cabeza, me respondió, Isabela, mi amor, no dejes que nadie te robe tu vida. Eres una leona. Y en ese instante, en ese momento de profunda indignación, algo dentro de mí cambió. La mujer que había sido toda su vida una servidora, una madre, una esposa, ahora iba a ser una guerrera silenciosa, que lucharía por su dignidad, por su voz, por su vida. Y la primera persona que iba a luchar por ella era yo. No me volvería a humillar, no volvería a aceptar el desprecio de mis hijos. Y en ese instante, en ese momento de profundo dolor, mi corazón se endureció. El desprecio de mis hijos era un veneno lento que me estaba matando. Pero en ese momento, en la oscuridad de mi apartamento, decidí que no iba a morir, no iba a dejar que me mataran. Iba a luchar, iba a levantarme, iba a recuperar mi vida, mi dignidad, mi voz, y la primera persona que me escucharía sería yo misma. Estaba cansada de sentirme invisible, cansada de ser una sombra en la vida de mis hijos, cansada de que mi amor se convirtiera en una carga, cansada de la soledad, del desprecio, de la humillación. Y en ese instante, en ese momento de profunda tristeza, decidí que no iba a llorar más, no iba a sufrir más, no iba a permitir que me trataran así. Iba a luchar por mí, por la mujer que fui, por la mujer que siempre quise ser. Y por primera vez en mi vida, me sentí poderosa. Me sentí viva. La humillación que sentí no fue solo mía. Sé que muchas mujeres, madres y abuelas han sentido este mismo dolor, este mismo desprecio. Pero no estamos solas. Si tu corazón se ha roto como el mío, si has sentido que tu amor se convierte en una carga, quiero que sepas que hay una luz. Si quieres ver cómo una mujer que fue olvidada se levanta, suscríbete y comparte mi historia. Es hora de que el mundo escuche nuestra voz. Después de colgar la llamada, no lloré. En lugar de lágrimas, un frío inmenso se apoderó de mi pecho, un vacío que no era de tristeza, sino de una indignación silenciosa. Me levanté y, con mis manos que aún temblaban, tomé una foto de Sofía que estaba en mi mesita de noche. Era una foto de ella de niña, con su sonrisa inocente y sus ojos llenos de vida. La miré por un largo momento, como si estuviera viendo a una extraña, y con una frialdad que me asustó, la rasgué por la mitad. No la rompí con rabia, sino con la calma de quien cierra un capítulo. En ese instante, supe que la mujer que había mendigado amor por años, la que había aceptado la humillación, había muerto, y en su lugar nacía una mujer nueva. La primera acción de esta nueva Isabela fue simbólica. Fui hasta el armario de mi habitación, donde guardaba mis vestidos viejos y mis recuerdos de Roberto, y saqué una maleta que no había usado en años. No la llené con ropa, sino con las cosas que me recordaban a mi pasado, a mi vida como la conocía. Puse las cartas que Roberto me había escrito, una foto de nosotros dos en nuestro primer aniversario, y un pequeño diario donde anotaba mis pensamientos. Mi vida no estaba en la ropa, sino en los recuerdos. En ese momento, sentí que estaba preparando no un viaje, sino una nueva vida. El cambio no fue drástico ni ruidoso, fue silencioso, como un río que cambia su curso, sin que nadie lo note. Dejé de hacer los pasteles que a Sofía le gustaban, dejé de esperar sus llamadas, dejé de mirar mi teléfono. Cada 5 minutos, el silencio de mi apartamento, que una vez fue mi prisión, ahora era mi santuario. Mi soledad se transformó en una oportunidad para conocerme a mí misma, para redescubrir quién era yo, Isabela Castillo de Morales, sin la máscara de madre y esposa. Y en ese silencio, encontré la fuerza que siempre había estado ahí, escondida, esperando el momento de despertar. Recuerdo que un día, mientras miraba mi reflejo en el espejo, me di cuenta de que mi expresión era diferente. Ya no era la de una mujer cansada y triste, sino la de una mujer con una chispa en los ojos, una chispa de determinación. En ese instante, me hice una promesa a mí misma. No iba a volver a ser la mujer que se esconde,
la mujer que se humilla, la mujer que se deja pisotear. Iba a ser la mujer que toma las riendas de su vida, que se respeta, que se valora. Y la primera persona que tenía que respetarme era yo misma. El silencio de mi apartamento, que antes era una prisión, ahora es mi santuario. Mi soledad se transformó en una oportunidad para conocerme a mí misma, para redescubrir quién era yo. Isabela Castillo de Morales, sin la máscara de madre y esposa. Y en ese silencio encontré la fuerza que siempre había estado ahí, escondida, esperando el momento de despertar. Si te has sentido así, si tu corazón te pide que te levantes, acompáñame en mi viaje. Suscríbete y sé testigo de mi transformación. El cambio se manifestó en pequeñas acciones. Me apunté a clases de pilates, un capricho que siempre quise darme, pero que nunca pude por el bien de mis hijos. Comencé a leer libros que no eran de recetas de cocina. Empecé a salir a caminar por el parque, a hablar con mis vecinos, a reír con ellos. Mi vida, que antes era una rutina monótona, se había convertido en un lienzo en blanco. Y en ese lienzo, yo era la artista, pintando mi vida con mis propias manos. El silencio de mi apartamento no me asustaba, me daba la fuerza para seguir adelante. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. La decisión de cambiar no fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de tristeza, pero cada vez que mi mente me llevaba a la humillación de Sofía, a la frialdad de su voz, a las lágrimas que no lloré, mi corazón se endurecía. Me repetía a mí misma: Isabela, no vuelvas a caer. Y ese mantra se convirtió en mi escudo, en mi arma, en mi fuerza. No buscaba venganza, buscaba justicia. No buscaba amor, buscaba dignidad. Y por primera vez en mi vida me sentí en paz conmigo misma. La vida de Isabela Castillo de Morales, la mujer que se sacrificó por sus hijos, había terminado. Y la vida de Isabela, la mujer que se levantaba por sí misma, había comenzado. Mi apartamento, que antes era una prisión, ahora era mi fortaleza. Mi soledad, que antes era un castigo, ahora era mi compañera. Y mi voz, que antes era un susurro, ahora era un rugido. No era un rugido de rabia, sino de empoderamiento. Y en ese momento, me di cuenta de que la vida que había soñado para mis hijos era la vida que yo merecía. El despertar no fue un momento, fue un proceso doloroso, lleno de lágrimas no derramadas, de preguntas sin respuesta, de un dolor que me quemaba el alma. Pero cada paso que daba, cada pequeña acción que hacía, me hacía sentir más fuerte. Sentía que me estaba recuperando a mí misma, a la mujer que se había perdido en el camino. Y en ese momento de profunda tristeza, de profundo dolor, me di cuenta de que mi vida, mi historia, no había terminado, solo había empezado. Y el primer capítulo de esta nueva historia lo iba a escribir yo, con mis propias manos. La mujer que era, la que se humillaba, la que aceptaba el desprecio, ya no existía. La nueva Isabela era una mujer que se respetaba a sí misma, que se valoraba, que se amaba. Y en ese momento me di cuenta de que el amor más importante de mi vida era el amor por mí misma, y la persona más importante en mi vida era yo misma. El cambio silencioso fue mi venganza. Yo no necesitaba gritar para ser escuchada. No, necesitaba llorar para ser vista. Mi fuerza no estaba en la rabia, sino en la calma. Mi poder no estaba en la humillación de mis hijos, sino en mi propia dignidad. Y en ese momento me di cuenta de que mi vida, mi historia, mi futuro estaban en mis manos. Y por primera vez en mi vida no sentí miedo, sentí esperanza. No necesitaba a mis hijos para ser feliz. No necesitaba su amor para ser completa. Yo era suficiente. Yo era una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer que se amaba a sí misma. Y en ese momento de profunda lucidez, me di cuenta de que mi vida, mi historia, mi futuro, me pertenecían. Recuerdo que un día, mientras limpiaba mi apartamento, encontré una foto de mi madre. Ella me miraba con una sonrisa llena de sabiduría. Y en ese instante, supe que ella, desde el cielo, me estaba dando la fuerza que necesitaba. Mi madre, que había pasado por mucho, que había luchado por su vida, por su dignidad,
por su voz, ahora era mi ejemplo. Y en ese momento de profunda tristeza, de profunda soledad, me di cuenta de que no estaba sola. Mi madre, mi padre, Roberto, todos ellos estaban conmigo, dándome la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y por primera vez en mi vida, me sentí apoyada, no por mis hijos, sino por mi propia familia, la que me amaba, la que me respetaba, la que me valoraba. En el rincón más oscuro de mi armario, en el fondo de una vieja caja de metal que Roberto me había dicho que no abriera, a menos que fuera absolutamente necesario, yacía un secreto que cambiaría el juego por completo. Mis dedos, con una mezcla de miedo y curiosidad, se deslizaron sobre el metal frío y lo abrí. Dentro no encontré dinero ni joyas, sino la escritura de una casa en el centro de la ciudad, una propiedad que me resultaba familiar por las historias de mi suegra. Junto a ella, un testamento antiguo, escrito años antes de que Roberto falleciera, y una carta. La letra de Roberto, con sus trazos firmes, me saludó desde el papel. Fue como si su voz, que tanto extrañaba, me hablara desde el más allá. En la carta, me explicó que la casa, que siempre pensamos que era un modesto sobrado, era en realidad el corazón de una sociedad empresarial adormecida. La propiedad pertenecía a su familia por generaciones y estaba secretamente en el nombre de su madre, la matriarca. Roberto me reveló que él y el padre de Sofía, su antiguo amigo, habían fundado la sociedad juntos para proteger el patrimonio de la familia de cualquier acreedor. El secreto existía para mantener la casa lejos de disputas familiares hasta que los niños fueran maduros. La ironía de la situación me golpeó como un rayo. Ellos, que me habían llamado una intrusa, una extraña, eran los herederos de una herencia que yo, con mi silencio y mi dolor, había protegido sin saberlo. El testamento era aún más impactante. En él, Roberto me confiaba a mí, su esposa, la decisión sobre el futuro de la propiedad y de toda la sociedad. Él me había dejado en mis manos el poder de decidir, de manejar, de reconstruir. La casa, que para ellos era una simple propiedad, era la clave para un poder financiero y legal inimaginable. Era el arma que necesitaba para luchar. La revelación me hizo llorar, pero no de tristeza, sino de emoción, de gratitud. Mi esposo, incluso en la muerte, había pensado en mí, en mi bienestar, en mi futuro. Él me había protegido, me había dado la fuerza que yo no tenía. Y en ese instante, en ese momento de profunda revelación, supe que no estaba sola. La carta me revelaba que el testamento, a pesar de estar a nombre de los hijos, me daba a mí el derecho de tomar decisiones sobre la sociedad, de revocar el testamento si así lo consideraba. La sociedad, que ahora estaba en mis manos, tenía bienes y propiedades que habían sido pasados como herencia de mi familia. El testamento de mi suegra me daba el poder de decisión. Yo, la mujer que había sido despreciada, la mujer que había sido olvidada, ahora era la matriarca de una fortuna, de un imperio. La rabia que sentía por mis hijos se transformó en una determinación fría. No iba a usar este poder para vengarme, sino para hacer justicia. El testamento me dio la esperanza de que, a pesar de todo el dolor, mi vida no había terminado. Me dio la fuerza para levantarme, para luchar, para recuperar mi dignidad. Y la primera cosa que hice fue buscar un abogado. La carta de Roberto mencionaba a la doctora Troa Hernández, una abogada de confianza de la familia. Y en ese instante supe que mi vida, mi historia, mi futuro, estaban a punto de cambiar. La revelación de la sociedad secreta no fue una coincidencia. Fue el destino, fue el plan de Roberto. Un plan que él había preparado para mí, para protegerme, para darme la fuerza que yo necesitaba. Y en ese instante, en ese momento de profunda gratitud, me di cuenta de que mi amor por él no había muerto, solo se había transformado en una fuerza que me empujaba hacia adelante. Y por primera vez en mi vida, no me sentí sola, me sentí fuerte, me sentí viva. La casa, que para todos era una simple propiedad, ahora era mi fortaleza. Mi herencia, que para mis hijos era su derecho, ahora era mi arma. Y mi historia, que para ellos era un capítulo cerrado, ahora era un libro abierto. Un libro que yo, con mis propias manos, iba a escribir.
Y en ese instante, en ese momento de profunda indignación, me prometí a mí misma que no me volvería a humillar. No volvería a aceptar el desprecio de mis hijos. Y en ese instante, en ese momento de profunda tristeza, mi corazón se endureció. El testamento de Roberto no era solo un documento legal. Era una carta de amor. Era su voz, su presencia, su protección. Él me estaba diciendo que yo era suficiente, que yo era fuerte, que yo era valiosa. Y por primera vez en mi vida, me lo creí. Me lo creí con todo mi corazón. Y en ese instante, en ese momento de profunda gratitud, me di cuenta de que mi vida, mi historia, mi futuro, no me pertenecían a mí sola. Me pertenecían a mi esposo, a mi madre, a mi padre, a todos los que me amaban. La rabia que sentía por mis hijos se transformó en una determinación fría. No iba a usar este poder para vengarme, sino para hacer justicia. No buscaba amor, buscaba dignidad. Y por primera vez en mi vida, me sentí en paz conmigo misma. La revelación de la sociedad secreta no fue una coincidencia. Fue el destino, fue el plan de Roberto. Un plan que él había preparado para mí, para protegerme, para darme la fuerza que yo necesitaba. Y en ese instante, en ese momento de profunda gratitud, me di cuenta de que mi amor por él no había muerto, solo se había transformado en una fuerza que me empujaba hacia adelante. Y por primera vez en mi vida, no me sentí sola, me sentí fuerte, me sentí viva. La casa, que para todos era una simple propiedad, ahora era mi fortaleza. Mi herencia, que para mis hijos era su derecho, ahora era mi arma. Y mi historia, que para ellos era un capítulo cerrado, ahora era un libro abierto. Un libro que yo, con mis propias manos, iba a escribir. Y en ese instante, en ese momento de profunda indignación, me prometí a mí misma que no me volvería a humillar. No volvería a aceptar el desprecio de mis hijos. Y en ese instante, en ese momento de profunda tristeza, mi corazón se endureció. Con la carta de Roberto en mis manos y el testamento en mi poder, la tristeza dio paso a una determinación fría y calculada. La primera cosa que hice fue buscar a la abogada que mi marido había mencionado. La doctora Hernández. Era una mujer de Messinción de esas, cabello blanco, con una mirada aguda y una sonrisa cálida que me recordó a mi propia madre. Le mostré los documentos y su reacción fue de asombro. «Isabela, mi querida», dijo con la voz suave, «Roberto te dejó un imperio, y ahora es tu turno de ser la reina». Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Me dijo que lo primero que teníamos que hacer era reactivar la sociedad y reescribir el testamento. El plan de la doctora Aracuos Hernández era simple y brillante. Primero, transferiría la propiedad a un fondo de mi confianza. Esto, me explicó, la protegería de cualquier disputa legal. Luego, revocaría el testamento anterior, que dejaba todo a mis hijos. Y por último, redactaría un nuevo testamento, uno que me daría el poder de decidir sobre el futuro de mi patrimonio. La abogada me explicó que mi silencio, mi dolor, mi humillación eran la herramienta perfecta para mi venganza silenciosa. Nadie sospecharía de la anciana solitaria y triste. Y así, con cada documento que firmaba, con cada conversación que tenía con la doctora Hernández, me sentía más fuerte, más poderosa. Mi vida, que antes era una rutina monótona, se había convertido en un juego de ajedrez. Cada movimiento era calculado, cada acción era estratégica. La doctora Hernández me enseñó a hacer un inventario completo de la sociedad. Descubrí que la propiedad era más grande de lo que pensaba. Tenía bienes y propiedades que habían sido pasados como herencia de mi suegra. Y en ese instante, en ese momento de profunda revelación, me di cuenta de que mi silencio no había sido en vano. Mi paciencia, mi dolor, mi amor, todo había sido una preparación para este momento. Mi mayor miedo era ser descubierta. Cada vez que Sofía me llamaba, mi corazón se aceleraba. Temía que mi voz, mi tono, mi expresión me delataran. Pero la doctora Hernández me aconsejó que mantuviera mi papel. «Sigue siendo la anciana triste, Isabela», me dijo. «Así nadie sospechará». Y así lo hice. Hablaba con Sofía con una voz apagada, con una tristeza que ya no sentía. Y ella, con su desprecio,
Nunca sospechó de la leona que se estaba armando en su interior. El plan, que era mío, y de la doctora Ana Hernández, era un secreto. No se lo dije a nadie, ni a mis vecinos, ni a mis amigos. Sabía que mi fuerza estaba en mi silencio. Cada día que pasaba, me sentía más y más poderosa. Me sentía como si estuviera caminando sobre un cable invisible que me conectaba a mi nueva vida. Y en ese instante, en ese momento de profunda indignación, me prometí a mí misma que no iba a caer, no iba a permitir que me volvieran a humillar, no iba a volver a aceptar el desprecio de mis hijos. Y por primera vez en mi vida, me sentí en control. Mi vida se había convertido en un juego de estrategia, y yo, la mujer que se había dejado pisotear por años, ahora era la jugadora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, me hacía sentir más viva. Y en ese instante, en ese momento de profunda tristeza, me di cuenta de que mi vida, mi historia, mi futuro, me pertenecían a mí. Y por primera vez en mi vida no me sentí sola. Me sentí fuerte, me sentí viva. La doctora Hernández se había convertido en mi confidente, mi consejera, mi amiga. Ella me escuchaba, me entendía, me apoyaba, y con su ayuda me di cuenta de que la vida que había soñado para mis hijos era la vida que yo merecía. En un momento de profunda emoción, la doctora Ana Hernández me llevó de vuelta a la casa de la familia de mi marido. Era un lugar que no había visitado en décadas. Allí recuperé fotos, documentos y cartas que me conectaban a mi historia y a la fuerza de mi familia. Y en ese instante me di cuenta de que mi fuerza no era mía, sino la de mi madre, la de mi suegra, la de todas las mujeres que vinieron antes que yo. Mi vida se había convertido en un plan, en una estrategia, en una lucha por mi dignidad. No buscaba venganza, buscaba justicia, no buscaba amor, buscaba respeto. Y por primera vez en mi vida, me sentí en paz conmigo misma. La vida de Isabela Castillo, de Morales, la mujer que se sacrificó por sus hijos, había terminado. Y la vida de Isabela, la mujer que se levantaba por sí misma, había comenzado. Mi apartamento, que antes era una prisión, ahora era mi fortaleza. Mi soledad, que antes era un castigo, ahora era mi compañera. Y mi voz, que antes era un susurro, ahora era un rugido. No era un rugido de rabia, sino de empoderamiento. Y por primera vez en mi vida, me sentí poderosa, me sentí viva. La confrontación no fue planeada, fue precipitada por la ambición de Sofía, Miguel y Esteban. Aparecieron en mi puerta sin aviso, con expresiones de ira e impaciencia. «Mamá, sabemos que escondes algo», dijo Sofía, con la voz llena de acusaciones. «Sabemos que papá dejó algo más, algo que no quieres darnos». La desesperación en sus ojos me dio una fuerza que no sabía que tenía. Mis años de humillación y sufrimiento culminaron en ese momento. Ellos esperaban encontrar a la anciana asustada y llorosa de siempre, pero encontraron a una mujer, nueva, con una fuerza que ellos jamás podrían imaginar. Esteban, con su arrogancia de siempre, me miró con desprecio. «Vieja, deja de fingir. Sabemos que tienes algo que nos pertenece, y no saldremos de aquí hasta que nos lo des». Las palabras de él, que una vez me habrían lastimado, ahora me daban un poder inmenso. La humillación que yo sentía se transformó en un arma. Con una calma que los sorprendió, me giré y fui hasta el estante, donde guardaba las fotos de la familia. Tomé el testamento de Roberto, el documento que era la prueba de mi poder, y me giré hacia ellos. «Esteban, siempre creíste que la dignidad de una persona se mide por el tamaño de su cuenta bancaria, pero la dignidad de una persona se mide por la decencia de su carácter», dije con una voz que no era mía, sino de todas las mujeres que fueron humilladas. Las palabras de él resonaron en mi mente, pero mis palabras, las palabras de una mujer que finalmente encontró su voz, tenían un poder que él no conocía. Él me miró, con sorpresa, pero yo no me detuve. Sofía, que se consideraba la heredera del imperio de Roberto, me miró con desdén. «Mamá, para con el teatro. No eres una mujer de negocio, eres una vieja que vive de caridad». Yo, con una calma que la desarmó, le entregué el testamento. «Hija, papá te dio la oportunidad de probar que eras digna de ser su heredera, pero no lo fuiste.
Me humillaste, me despreciaste, me abandonaste. Y papá, en su sabiduría, me dio la oportunidad de tomar la decisión por él. La llegada de la doctora Hernández, con una carpeta llena de documentos, fue el clímax de la escena. Ella me miró con una expresión de orgullo, como si estuviera viendo a una alumna que superó sus expectativas. Ella, con su voz suave y su presencia imponente, se convirtió en mi aliada, mi confidente, mi amiga. Ella me entregó la documentación legal que probaba que la sociedad era mía, que el testamento era mío, que el poder era mío. Y la reacción de ellos, la reacción de sorpresa, de shock, de incredulidad, me dio una fuerza que no sabía que tenía. Miguel, que siempre fue el más callado, me miró con una expresión de traición. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia». Yo, con una calma que lo desarmó, le respondí: «Tú me dijiste que no era tu familia. Lo creí. Ahora mi testamento tampoco tiene sus nombres». La frase que una vez me hirió, ahora era mi arma. El dolor que ellos me dieron se convirtió en la fuerza que yo necesitaba. Esteban, el hombre que me despreció por años, miró los documentos con incredulidad. «Esto es una farsa, un fraude. Voy a llamar a la policía». Yo, con una calma que lo asustó, le dije: «Hazlo, pero cuando lo hagas, diles que la sociedad que tanto deseas, la sociedad que me robaste, ahora me pertenece. Diles que la casa que tanto quieres, la casa que despreciaste, ahora es mía». La escena fue de un silencio abrumador. El shock en sus rostros, la incredulidad en sus ojos, la rabia en sus voces. Yo, la mujer que ellos despreciaron, la mujer que ellos humillaron, la mujer que ellos abandonaron, ahora era la mujer que los tenía en sus manos. Yo era la reina del juego. Y la venganza, que yo no busqué, estaba servida. Me giré hacia la doctora Hernández y, con una voz llena de gratitud, le dije: «Doctora Hernández, por favor, explíqueles los términos del Nuevo Testamento». La doctora Hernández, con una sonrisa de satisfacción, les explicó que la herencia de Roberto sería donada a una institución de caridad, con la condición de que Isabela fuera cuidada por el resto de su vida. La condición era una bofetada en la cara para cada uno de ellos. La dignidad que ellos me robaron ahora era mía. El poder que ellos me negaron ahora era mío. La voz que ellos me silenciaron ahora era mía. Y la venganza que yo no busqué era mía. La escena fue de un silencio abrumador. Ellos, con sus bocas abiertas, me miraban como si yo fuera una extraña. Y yo, con mi corazón latiendo fuerte, sabía que la mujer que ellos conocían había muerto. Y una nueva mujer había nacido. Y en medio del caos, miré la foto de Roberto que estaba en la pared. Le sonreí como si estuviera hablando con él. «Roberto, hice lo que me pediste. Me levanté, me convertí en la reina. Y en mi corazón escuché su voz, suave y gentil. Siempre supe que lo serías, mi amor. Siempre lo supe». Y en lágrimas de alegría, de gratitud, de triunfo, me giré y me senté en mi sillón. La dignidad que ellos me robaron ahora era mía. El poder que ellos me negaron ahora era mío. La voz que ellos me silenciaron ahora era mía. Y la venganza que yo no busqué era mía. La escena fue de un silencio abrumador. Ellos, con sus bocas abiertas, me miraban como si yo fuera una extraña. Y yo, con mi corazón latiendo fuerte, sabía que la mujer que ellos conocían había muerto. Y una nueva mujer había nacido. El silencio que siguió a su partida era diferente. No era la soledad de la que me había acostumbrado, sino el peso de una victoria. La puerta, al cerrarse detrás de ellos, dejó un eco que resonó en mi alma, no como un dolor, sino como la dulce música de la libertad. Los vi irse, con sus rostros desfigurados por el shock y la humillación. Sus palabras, sus acusaciones, sus mentiras, se disolvieron en la nada. La mujer que ellos creían que era una carga, una sombra, una antigüedad, ahora era la dueña de su futuro. Mi voz, que ellos creyeron que se había apagado para siempre, había hablado por última vez, pero con una fuerza que ellos no podían imaginar. La justicia, que yo no busqué, me había encontrado, y la paz, que yo no esperaba, se había apoderado de mi alma.
La consecuencia de mi acto fue inmediata y total. Al día siguiente, la doctora Ara Hernández me llamó para decirme que mis hijos habían intentado, desesperadamente, impugnar el testamento, pero que todos sus intentos habían sido inútiles. Los documentos que yo había firmado, la sociedad que había reactivado, la propiedad que yo había recuperado, todo estaba legalmente en mis manos. Ellos se quedaron con las manos vacías, sin nada que heredar, sin nada que reclamar. El dinero que ellos esperaban usar para sus propios caprichos y sus vidas de lujo, ahora sería usado para ayudar a otros, a mujeres como yo, que habían sido abandonadas y despreciadas, y la justicia que yo no busqué me había encontrado, y la paz que yo no esperaba se había apoderado de mi alma. La vida de Esteban, el hombre que me despreció, se derrumbó. Su arrogancia, su prepotencia, su desprecio, se convirtieron en su propia condena. La doctora Hernández me informó que había perdido su trabajo, que sus negocios habían quebrado, que su vida se había convertido en un caos. Y Sofía, mi hija, la mujer que me había dicho que yo no era su familia, se quedó sin nada, con la vida que ella había construido sobre mentiras y avaricia, ahora hecha a pedazos. Y en ese instante, en ese momento de profunda tristeza, me di cuenta de que mi venganza no era una victoria, sino una lección que ellos, lamentablemente, habían aprendido demasiado tarde. Miguel, que siempre fue el más callado, me llamó para suplicar, para pedir perdón, para rogarme. «Mamá, por favor, no nos hagas esto. Te juro que vamos a cambiar. Vamos a ser los hijos que siempre quisiste». Yo, con una calma que lo sorprendió, le respondí: «Miguel, el amor no es un interruptor que se enciende y se apaga. El amor es un fuego que se cuida, que se protege. Y ustedes, con su avaricia, con su desprecio, con su arrogancia, lo apagaron. Y ahora ya no hay nada que encender». Mis palabras, que una vez fueron un susurro, ahora eran un rugido. Y en ese rugido encontré mi voz. Las consecuencias de mi acto no fueron solo financieras, fueron emocionales. La dinámica de poder, que antes estaba en sus manos, ahora estaba en las mías. El silencio, que antes era una prisión, ahora era un santuario. La soledad, que antes era un castigo, ahora era una compañía. Y mi vida, que ellos creyeron que había terminado, ahora estaba comenzando. Yo, la mujer que ellos humillaron, la mujer que ellos abandonaron, la mujer que ellos despreciaron, ahora era la mujer que se levantaba, que se reconstruía, que se amaba a sí misma. La vida de Isabela Castillo de Morales, la mujer que se sacrificó por sus hijos, había terminado. Y la vida de Isabela, la mujer que se levantaba por sí misma, había comenzado. Mi apartamento, que antes era una prisión, ahora era mi fortaleza. Mi soledad, que antes era un castigo, ahora era mi compañera. Y mi voz, que antes era un susurro, ahora era un rugido. No era un rugido de rabia, sino de empoderamiento. Y en ese instante, en ese momento de profunda tristeza, me di cuenta de que mi vida, mi historia, mi futuro, no me pertenecían a mí sola. Me pertenecían a mi esposo, a mi madre, a mi padre, a todas las mujeres que me amaban. Y por primera vez en mi vida, no me sentí sola. Me sentí fuerte, me sentí viva. La justicia, que yo no busqué, me había encontrado. El poder, que ellos me negaron, ahora era mío. La voz, que ellos me silenciaron, ahora era mía. Y la venganza, que yo no busqué, era mía. La escena fue de un silencio abrumador. Ellos, con sus bocas abiertas, me miraban como si yo fuera una extraña. Y yo, con mi corazón latiendo fuerte, sabía que la mujer que ellos conocían había muerto y una nueva mujer había nacido. La humillación que me infligieron se convirtió en mi fuerza. El desprecio que me mostraron se convirtió en mi poder. La soledad en la que me dejaron se convirtió en mi paz. Y mi vida que ellos pensaron que habían robado, ahora era mi regalo. El testamento de Roberto, mi herencia, mi venganza, mi libertad, mi amor propio, todo se unió en una sola pieza de mi vida. Y en ese instante me di cuenta de que la vida que yo había soñado para mis hijos era la vida que yo merecía. Yo,
que viví toda mi vida para otros, ahora iba a vivir para mí. Y mi voz, que una vez fue una súplica, ahora será un rugido. No seré la anciana silenciosa que espera una llamada. Seré la mujer que recupera su vida, su dignidad, su voz. Y la primera persona que me escuchará seré yo misma. El camino será largo, pero por primera vez no caminaré para nadie más, sino para mí. Las lágrimas que no lloré, ahora las voy a dejar fluir. No por pena, sino por la alegría de estar viva, de sentir, de ser finalmente yo misma. El desprecio de mis hijos fue el catalizador que me hizo despertar. El dolor que sentí se convirtió en la fuerza que yo necesitaba. La humillación que me infligieron se convirtió en mi poder. Y mi vida, que ellos pensaron que habían robado, ahora era mi regalo. El testamento de Roberto, mi herencia, mi venganza, mi libertad, mi amor propio, todo se unió en una sola pieza de mi vida. Y en ese instante me di cuenta de que la vida que yo había soñado para mis hijos era la vida que yo merecía. La justicia que yo no busqué me había encontrado. El poder que ellos me negaron ahora era mío. La voz que ellos me silenciaron ahora era mía. Y la venganza que yo no busqué era mía. La escena fue de un silencio abrumador. Ellos, con sus bocas abiertas, me miraban como si yo fuera una extraña. Y yo, con mi corazón latiendo fuerte, sabía que la mujer que ellos conocían había muerto y una nueva mujer había nacido. Mi apartamento, que antes era una prisión de recuerdos, ahora era un lienzo en blanco. Con el dinero de la sociedad, lo renové, no para impresionar a mis hijos, sino para crear un espacio que reflejara mi nueva vida, mi nueva yo. Las paredes, que antes estaban llenas de fotos de mis hijos, ahora estaban adornadas con cuadros de paisajes que siempre quise visitar. El silencio, que antes era una carga, ahora era una melodía de paz. El sofá, que antes era mi lugar de lamento, ahora era mi trono. Y yo, la reina de mi propio castillo, me sentía en paz por primera vez en años. La soledad, que antes era un castigo, ahora era mi mejor amiga. Mi compañera de viaje, la pequeña Elena, mi nieta, se convirtió en mi luz. Sofía y Esteban, en su caída, se vieron obligados a buscar refugio en la casa de sus padres, pero Elena, con su inocencia, se acercó a mí. Me pidió vivir conmigo, y yo, con un corazón lleno de amor, la abracé. Mi vida, que antes estaba vacía, ahora estaba llena de su risa, de sus preguntas, de su amor. Pasamos horas en el parque, riendo, jugando, construyendo castillos de arena. Le enseñé a coser, a pintar, a cocinar. Y ella, a su vez, me enseñó a vivir de nuevo, a ver el mundo con ojos de niño, a encontrar la belleza en las cosas más simples. Mi vida se llenó de viajes. Siempre quise conocer el mundo, pero el deber de madre y esposa me lo impidió. Ahora, con mi libertad y mi dinero, me aventuré a lugares que solo había soñado. Fui a Italia, a París, a Japón. Vi la Torre Eiffel, la Capilla Sixtina, los jardines de Kioto. Y en cada viaje, en cada aventura, me sentí más viva, más fuerte, más completa. El mundo, que antes era un lugar distante, ahora era mi patio de recreo. Y yo, la anciana que se sentía invisible, ahora era una mujer que se comía el mundo a bocados. Me uní a un grupo de apoyo para mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Allí, compartí mi historia, mi dolor, mi triunfo. Escuché sus historias, sus luchas, sus victorias. Y en ese grupo, encontré una nueva familia. Una familia de mujeres fuertes, valientes, que se apoyaban, se entendían, se amaban. Mi voz, que antes era un susurro, ahora era un rugido. Y mi historia, que antes era un secreto, ahora era un faro de esperanza para otras mujeres. Me convertí en una activista, en una voz para los que no tienen voz. Mi relación con mis vecinos, el señor Carlos y la señora Marta, floreció. Ellos, que siempre me apoyaron en silencio, ahora eran mis confidentes, mis amigos. Pasamos tardes enteras en el balcón, tomando café, hablando de la vida, de los sueños, de las esperanzas. Me di cuenta de que la familia no es solo la sangre, sino el amor, el apoyo, la amistad. Y en ese momento,
En ese momento de profunda gratitud, me di cuenta de que mi vida, mi historia, mi futuro, no me pertenecían a mí sola. Me pertenecían a mi comunidad, a mis amigos, a mi nueva familia. Mi vida, que antes era una rutina monótona, se había convertido en un lienzo en blanco. Y en ese lienzo, yo era la artista, pintando mi vida con mis propias manos. El silencio de mi apartamento no me asustaba, me daba la fuerza para seguir adelante. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre, me sentí viva. La justicia, para mí, no fue la venganza, sino la recuperación de mi voz. No fue la humillación de mis hijos, sino la recuperación de mi dignidad. No fue el dinero, sino el amor propio. Y por primera vez en mi vida, me sentí en paz conmigo misma. Me di cuenta de que el amor más importante de mi vida era el amor por mí misma. Y la persona más importante en mi vida era yo misma. La vida de Isabela Castillo de Morales, la mujer que se sacrificó por sus hijos, había terminado. Y la vida de Isabela, la mujer que se levantaba por sí misma, había comenzado. Mi apartamento, que antes era una prisión, ahora era mi fortaleza. Mi soledad, que antes era un castigo, ahora era mi compañera. Y mi voz, que antes era un susurro, ahora era un rugido. No era un rugido de rabia, sino de empoderamiento. Y por primera vez en mi vida me sentí poderosa, me sentí viva. Mi historia se convirtió en un faro de esperanza para otras mujeres. Me di cuenta de que la vida no termina a los 60, ni a los 70, ni a los 80. La vida es un viaje, y cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Y yo, la anciana que se sentía invisible, ahora era una mujer que vivía cada día como si fuera el último. Viajaba, aprendía, reía, amaba, y en cada experiencia me sentí más completa, más feliz. La vida que di a mis hijos, ahora me la daba a mí, y el amor que me negaron, ahora me lo daba a mí misma. Y las lágrimas que no lloré, ahora las dejaba fluir, no por pena, sino por la alegría de estar viva, de sentir, de ser finalmente yo misma. Mi vida era un río que fluía hacia el mar, un mar de paz, de amor, de felicidad. Mi dignidad, que ellos me robaron, ahora era mía. El poder, que ellos me negaron, ahora era mío. La voz, que ellos me silenciaron, ahora era mía. Y la venganza, que yo no busqué, era mía. La escena fue de un silencio abrumador. Ellos, con sus bocas abiertas, me miraban como si yo fuera una extraña. Y yo, con mi corazón latiendo fuerte, sabía que la mujer que ellos conocían había muerto. Y una nueva mujer había nacido. El Au, testamento de Roberto, mi herencia, mi venganza, mi libertad, mi amor propio, todo se unió en una sola pieza de mi vida. Y en ese instante me di cuenta de que la vida que yo había soñado para mis hijos era la vida que yo merecía. Y por primera vez en mi vida no me sentí sola. Me sentí fuerte. Me sentí viva. Mi vida no fue un desfile de victorias fáciles, sino una batalla interna que gané en el más profundo de los silencios. El mundo, mis hijos, mis miedos, todos ellos creyeron que me habían derrotado, que me habían silenciado. Pero la verdadera lucha no se libró con gritos ni con lágrimas en la cocina. Se libró en la quietud de mi alma, en el momento en que decidí que mi dignidad era más valiosa que su aprobación. Cada humillación que me infligieron se convirtió en una armadura, cada desprecio en una espada. Mi triunfo no fue el dinero, no fue la venganza, sino la paz que finalmente encontré en mi corazón. Y esa batalla, la más importante de todas, la gané sola, sin testigos, solo con la compañía de mi fuerza interior. El amor que me negaron fue la leña que encendió mi propio fuego, una llama que ardía con la fuerza de la autovaloración y la independencia. Me pasé toda la vida buscando la calidez en los ojos de mis hijos, en sus palabras, en sus abrazos. Pero cuando esa luz se apagó, cuando me dejaron en la oscuridad de mi soledad, me di cuenta de que la verdadera fuente de calor no estaba fuera, sino dentro de mí. Y así, en la quietud de mi apartamento, empecé a alimentarme con el amor propio que había descuidado por años. Ese fuego no solo me mantuvo viva, sino que me dio la fuerza para levantarme, para luchar, para recuperar la vida que ellos creyeron haber robado. No me robaron el corazón,
porque mi alma nunca tuvo precio. La gente cree que el amor es algo que se puede tomar, que se puede robar, que se puede negar, pero el amor verdadero, es algo que se da. Y mi corazón, que yo di a mis hijos sin esperar nada a cambio, se rompió, pero no murió. Y en ese dolor, en esa soledad, me di cuenta de que mi alma era una joya que no se vendía, que no se robaba, que no se negociaba. Y esa joya, mi alma, era mi tesoro más valioso. Y mi corazón, que ellos rompieron, lo reconstruí con mis propias manos, con el hilo de mi dignidad. El respeto que me gané no fue de ellos, sino de mi propia sombra. Me pasé toda la vida buscando el respeto de los demás, de mis hijos, de mis amigos, de mi comunidad. Pero el verdadero respeto no se busca, se gana. Y lo gané en el momento en que me miré al espejo y vi a una mujer que no se dejaba pisotear, una mujer que se amaba a sí misma. Mi sombra, la que me acompañó en la oscuridad de mi soledad, ahora era mi mejor amiga, mi confidente, mi consejera. Y en ese momento de profunda gratitud, me di cuenta de que mi vida, mi historia, mi futuro, me pertenecían a mí. La soledad no era mi castigo, sino la cuna donde nació mi libertad. La gente le teme a la soledad, pero yo aprendí a abrazarla. La soledad no es la falta de compañía, sino la oportunidad de conocerte a ti mismo. Y en mi soledad encontré la fuerza que no sabía que tenía, la voz que no sabía que tenía, la dignidad que no sabía que tenía. La soledad fue mi maestra, mi guía, mi compañera de viaje. Y en ese viaje de autodescubrimiento, me encontré a mí misma. El final de mi historia no es un adiós, sino el primer capítulo de mi verdadera historia. La vida no es una línea recta, es un círculo. Y yo, en este momento, me siento al principio de mi viaje. No tengo miedo del futuro, porque ya sé quién soy. Soy Isabela Castillo de Morales, una mujer que se levantó, una mujer que luchó, una mujer que ganó. Y mi historia, mi verdadera historia, está a punto de comenzar. El final de mi historia es solo el principio. Y si mi voz, que una vez fue un susurro, se ha convertido en un rugido, es gracias a ti. Gracias por escucharme, por acompañarme en mi dolor y en mi victoria. Mi historia es una prueba de que no estamos solas. Si quieres ver más historias de mujeres que se levantan, suscríbete y activa las notificaciones, porque cada historia de superación merece ser contada y cada voz merece ser escuchada.